Good morning, one more time. Vamos a seguir haciendo preguntas. Entonces, recuerde que para hacer una pregunta, lo primero que yo tengo que colocar es el verbo to be. Entonces, cuando yo coloco is de primero en una oración, ahí ya estoy haciendo una pregunta. ¿Es she, por ejemplo, is she my mother? My mother. Entonces, esto es una pregunta porque tengo la palabra is. Recuerde que is es como si fuera un signo de pregunta. Entonces, is she my mother? Yes. Recuerde que yes es un sí informal, un sí para amigos. ¿Eres tú mi mamá? Y la mamá le dice no, sí. Pero si es una señora que no conozco por X mayor, ella le puede decir no. Is she your mother? ¿Es ella tu mami? No, she isn't. Eso quiere decir que ella no es, pero más que ella no es un no educado. ¿Listo? Pero hoy vamos a ver que la palabra am, are, is, aunque es una pregunta, por ejemplo, are you in the class? Are you in the class? Noten que esto es una pregunta por el are. Entonces yo coloco el signo de pregunta. Recuerde que al principio en inglés no existe un signo de pregunta al comienzo de la oración o de la frase. Entonces dejo así solo. Are you in the class? Existen unas palabras que en inglés tenemos que se llama W preguntas. Entonces debo aprenderme la palabra what, la palabra where, la palabra how, la palabra when y la palabra why. ¿Por qué? Entonces, what, qué o cuál. Porque a veces cuál es tu nombre, what's your name. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué en pregunta? ¿Por qué en respuesta diferente? Entonces, a esta pregunta, are you in the class? Pues yo lo único que hago es agregarle el W pregunta, es decir, le agrego el where. Entonces, where are you in the class? Where are you in the class? Entonces, una pregunta, ¿dónde estás tú en la clase? Entonces, yo estoy en la clase al comienzo, al final, no sé, donde esté uno. ¿Cómo estás en la clase? How are you in the class? ¿Cómo estás? No, yo estoy bien, estoy mal, bla, bla, bla. ¿Cuándo estás en la clase? Yo estoy los domingos. Entonces, esto lo que quiere decir es que nos sirve para hacer más preguntas. Y por eso viene la palabra what's your name, how are you. Entonces, cuando uno dice how are you, ¿sí? Que la frase de how are you, ahí viene el verbo to be, el are es el verbo to be. ¿Listo? Entonces, why are you in the class? ¿Por qué estás en la clase? Entonces uno podría decir, ¿dónde estás en la clase? Where are you in the class? Yo estoy al frente. I'm in front. I'm in front. I'm in front of. Listo. How are you in the class? I'm good. I'm fine. ¿Cómo estás en la clase? I'm sad. Estoy un poco como triste. When are you in the class? ¿Cuándo estás en la clase? Los martes, Tuesday. ¿Por qué estás en la clase? Porque quiero aprender. Because. Entonces viene la palabra because I want to learn. ¿Listo? Entonces, esta clase no solamente es ver que el verbo to be nos sirve para hacer preguntas, sino que adicionalmente le colocamos unas palabras como el what, where, how, when and why, que hace que esta palabra forme otra nueva pregunta. No puedo decir what are you in the class porque es qué o cuál, ¿no? Entonces, ¿cuál estás tú en la clase o qué estás tú en la clase? No suena, no tiene significado en español. Vamos a dejar por hoy el verbo to be. Vamos a completar las páginas 32, 35 y 36 de la unidad 3. Entonces espero eso, que las fotocopien, saquen fotos y vamos a mirar a ver cómo hacemos para una retroalimentación. See you
for the next class. So I hope so you understood the verb to be. It's not complicated. I mean, it's not complicated if you memorize amares. And if you understand that are is as question mark. And also that you can increase questions if you add at the beginning some W questions like what, where, how, when, and why. It is the verb to be. Remember, I forgot something. Remember, the verb to be are is sometimes is not soy o estoy. Una última excepción a la regla es que el verbo to be, esta palabra are, is, en ocasiones ya no significa soy o estoy, sino significa el verbo tener, en especial para la edad. Entonces, cuando yo digo yo tengo un año, entonces I am 1 year old. Si tengo 100 años, entonces I am 100 years old. Si tengo 10 años, entonces I am 10 years old. Entonces, noten que aquí la palabra am no es soy, sino es tener. Eso es una excepción a la regla. You are 25 years old. My mother is, por ejemplo, my mother is 45 years old. Entonces, noten que my mother is y are, este ya no significa soy o estoy, sino tú tienes, mi mamá tiene. Entonces, esta es otra cosa que debemos de aprender, que el verbo to be tiene otro significado que es tener, pero son muy poquitas las excepciones a la regla, son 3, 4 casos no más, ¿listo? No, o puede haber más, pero son muy poquitos, son cosas muy raras. Pero es para que entienda que para la edad ya no significa am, soy o estoy, sino tener. ¿Ok? Chao, chao, bye bye, see you. I hope so you understood. Creo que entendieron y que hay que completar las páginas 32, 35, 36, los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Chao, bye bye.